Se los fui a decir a la OEA de que no han hecho nada para defender a los pobres del mundo y tienen aparatos administrativos y muchísimos burócratas, claro, de pedigrí, porque ganan muchísimo dinero, pero no ven nada en violación de derechos humanos. ¿Dónde está la declaración de la ONU en contra de los desaparecidos en la época de García Luna? ¿Qué hacían? Y hay muchísimos funcionarios aquí en México de la ONU, de la OEA. Fíjense que el organismo de derechos humanos de la OEA lo llegó a manejar un senador que es un reverendo farsante, Álvarez y Casa, y me consta de que es un simulador. Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia porque hoy el presidente exhibe la hipocresía de Álvarez y Casa, senador independiente, que siempre se ufana de ser un defensor de los derechos humanos, un reverendo hipócrita. Siempre dice que él protege a los más desvalidos, a los más desprotegidos. ¿Recuerdan este video cuando llegaron los provocadores de Sandra Cuevas y desmantelaron los campamentos de los que estaban manifestándose en contra de la Suprema Corte de Norma Piña? Los golpearon, desmantelaron, le robaron, y el señor Álvarez y Casa puso un tuit que ahorita vamos a poner donde se ve la hipocresía. Vamos a poner ese tuit. ¿Qué es lo que dijo ese día Emilio Álvarez y Casa? AMLO y Claudia Sheinbaum han alentado la violencia en contra de la Suprema Corte de Justicia. La gente se hartó y de manera pacífica presionó para desalojar a los provocadores. La gente se hartó y de manera pacífica presionó para desalojar a los provocadores. Y entonces apareció la Secretaría de la Ciudad de México para proteger a los provocadores, o sea, para proteger a los que se estaban manifestando en la Suprema. Amigos, ya vimos los videos cómo los provocadores de Sandra Cuevas y de la Suprema Corte golpearon a esa gente que estaba días haciendo un plantón en contra de la corrupción. Así es la hipocresía de Álvarez y Casa. Amigos, vamos a ir al video donde hoy el presidente lo exhibe. Porque sí, estoy notando de que hay una campaña, y me dices la ONU, y me dices la OEA, y no les creo, ni a la ONU ni a la OEA, porque no actúan con justicia. Se los fui a decir a la OEA de que no han hecho nada para defender a los pobres del mundo y tienen aparatos administrativos y muchísimos burócratas, claro, de pedigrí, porque ganan muchísimo dinero, pero no ven nada en violación de derechos humanos. ¿Dónde está la declaración de la ONU en contra de los desaparecidos en la época de García Luna? ¿Qué hacían?
Y hay muchísimos funcionarios aquí en México, de la ONU, de la OEA. Fíjense que el organismo de derechos humanos de la OEA lo llegó a manejar un senador que es un reverendo farsante, Álvarez y Casa. Y me consta de que es un simulador, porque cuando estábamos defendiendo los votos en el Zócalo y evitando la violencia, porque nos robaron la presidencia, de eso no hay duda. Calderón no ganó y la oligarquía lo impuso. Pues este señor estaba de presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México y su recomendación fue en el sentido de que nos desalojaran. El presidente de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que posteriormente, precisamente por esas ligas con el conservadurismo, con los reaccionarios de estas organizaciones no gubernamentales y supuestamente de defensa de derechos humanos, llegó a ser el secretario general de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Pero les voy a dar un dato: acaban de hacer un desalojo en la Suprema Corte de gente que está protestando precisamente porque quieren justicia, y los jueces, magistrados, ministros protegen a los potentados, porque no es un poder dedicado a hacer justicia, sino a servir los intereses de una minoría. Entonces estaban ahí protestando y de repente llegan porros a golpear, a quitarles sus mantas, a desalojarlos. Los papás de los niños, de los bebés que perdieron la vida en la guardería ABC, habían puesto unas cruces, a quitar las cruces. Puede ser que tengas ahí el Twitter que puso este pseudo defensor de derechos humanos, senador independiente, hace como una semana fue, ¿no? El domingo. Entonces, tienes razón, o sea, tenemos que seguir avanzando, pero sí estamos trabajando en ese propósito. La pregunta es ¿por qué se usó, por qué eligieron el método que están eligiendo para atender a las víctimas y por qué no el método que se propuso en esa reunión? ¿Fue porque vieron que había, digamos, otros intereses detrás de las asociaciones civiles, del mismo Javier Sicilia? Un poco por eso la pregunta, ¿por qué este método y por qué otro método no? Puede ser porque, aunque es muy doloroso, a veces se abusa de estos actos, o mejor dicho, se utilizan estos actos con propósitos mercantiles, y se tiene que cuidar que el presupuesto llegue a los que realmente lo necesitan. Hay muchos casos, por ejemplo, ahora tenemos un asunto, hago un paréntesis, porque es muy bueno el debate contigo, es muy inteligente de tu parte.
hago un paréntesis para comentar. Ya habíamos llegado a un acuerdo con los trabajadores de Mexicana que fueron despedidos y la mayoría, creo que son como 6,000 trabajadores despedidos, habían aceptado vender su marca, aunque hay procesos judiciales. Y nosotros, como va a funcionar una nueva aerolínea que va a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero una aerolínea comercial, hablamos de que comprábamos la marca y se iba a llamar la aerolínea, todavía no lo descartamos, Mexicana de Aviación, porque era un emblema que por las privatizaciones y por la corrupción, porque Fox le entregó a Gastón Azcárraga la concesión, Fox entregó Mexicana y Calderón entregó Aeroméxico. Y en los dos casos fue para pagar favores políticos durante la campaña o las campañas de uno y del otro. Entonces México se quedó sin una aerolínea pública porque eran de la nación. Entonces ya se había llegado al acuerdo, todos, la mayoría. Estoy hablando de mayoría del 95% que aceptan, porque pues se iba a distribuir ese recurso entre ellos y hay gente mayor y le iba a tocar algo o les puede tocar algo. Se hizo un avalúo y no sé, se estableció un precio por la marca y luego 3 edificios y juntaban pues una cantidad. Nosotros, más que por la marca, lo que también buscábamos es ayudar en algo a estos trabajadores que fueron víctimas de una gran injusticia. Bueno, aparecen 2 abogados de repente y en Campana mal aconsejan a 50, 100, 200 y meten amparos. Y entonces ellos están pidiendo dinero, más dinero para ellos, porque estos 2 abogados les dicen no acepten ese trato, les toca más. Entonces yo quiero aprovechar, porque no voy a mencionar los nombres de esos 2 abogados, quiero aprovechar para decirles que nos ayuden, porque van a perjudicar a miles de trabajadores, que ayuden, que contribuyan, porque lo que van a recibir los trabajadores de Mexicana ya en una asamblea de ellos, tanto de activos y de jubilados, llegaron al acuerdo de distribuirlo de manera equitativa, que les toque parejo. Entonces, con esos amparos no podemos hacer nada. Entonces les hago un llamado a esos 2 abogados que nos ayuden y también a los trabajadores que están aceptando esa asesoría, porque nosotros, ayer me lo planteó la secretaria del Trabajo, que habíamos pensado ya resolver esto porque tenemos que echar a volar
la nueva línea aérea a finales de este año. Ya estamos haciendo todos los trámites y la firma del contrato con las empresas de aviones y todo. Y dijimos, pues vamos a resolver, pero se emproblemó por esta situación. Entonces le dije todavía a Luisa María, vamos a esperar un mes más, ojalá y se desistan de la denuncia, y también a los trabajadores, porque si ellos no se desisten de la denuncia y los abogados dicen no, porque vamos a ganar y nos van a tener que dar lo que pedimos, pues están en un error, porque ni van a recibir ellos nada, ni la mayoría de los trabajadores, porque ya nosotros tendremos que ver cómo registramos una marca para que empiece a volar la línea aérea. Ahí cierro el paréntesis para decir, muchas veces hay abogados, gestores, asesores que tienen una visión de las cosas, ¿no? Y no dejan de cobrar. No es en todos los casos. Hay mucha gente de organizaciones sociales honesta, pero también hay vivales en derechos humanos, en el ambientalismo. Hay pseudos ambientalistas. Hace como un mes los conozco muy bien. Había un problema en algún lugar, ya saben ellos a qué me refiero, y le pregunté a la empresa, oye, ¿cómo resolviste el problema ambiental? Porque no le permitían construir, y se empezó a reír. O sea, maició al ambientalista, al pseudoambientalista. Y así hay como arroz, muchos aprovechados. Entonces, ¿no está el video? ¿El tweet? A ver. ¿Sí? Miren lo que escribió genio. La gente se hartó y de manera pacífica presionó para desalojar a los provocadores. Y entonces apareció la Ciudad de México para proteger a los provocadores. O sea, que llegó la policía para protegerlos. Fue director de Derechos Humanos de la OEA. Por eso siempre me gusta escuchar la canción de Carlos Puebla, esa que dice: ¿cómo no me voy a reír de la OEA? Que es una cosa tan fea que causa risa. Ahí se las recomiendo. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador de Emilio Álvarez y Casa. Un reverendo hipócrita, un simulador, dijo el presidente López Obrador.
Amigos y amigas, ya hemos visto sus intervenciones en el Senado. Amigos, el Señor se transforma cuando habla en contra del presidente López Obrador, en contra de la Cuarta Transformación. Y es que su coraje hoy es que este gobierno no lo ha tomado en cuenta en nada. Antes era apapachado por los gobiernos anteriores. Hoy, para el presidente López Obrador, no significa ningún defensor de los derechos humanos, porque lo conoce muy bien y ya dijo sus antecedentes. Amigos, con esto me despido. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video.